Buenas noches, América. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió hoy un mensaje a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el que expresó el dolor de los rusos por el incendio de la Catedral de Notre Dame de París y ofreció ayuda de especialistas rusos para su restauración. Notre Dame, dijo Putin, es un símbolo histórico de Francia, un tesoro invaluable de la cultura europea y mundial, uno de los más importantes santuarios cristianos. Y concluyó diciendo que esta desgracia ocurrida en París ha tenido un eco de dolor en el corazón de los rusos. Según la oficina de prensa de la presidencia de Rusia, Putin le expresó a Macron su esperanza de que se conseguirá restaurar la gran catedral y ofreció enviar a los mejores especialistas rusos para ayudar en la restauración. Vladimir Putin lleva en el poder desde el año 99, un cuarto de siglo con un breve paréntesis entre el 2008 y el 2012 por imperativo legal. Desde entonces, su acción política ha tenido como uno de sus ejes fundamentales el nacionalismo ruso, que en política exterior ha buscado con frecuencia la confrontación con Occidente para así mantenerse en el poder. La invasión y anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, la injerencia en las elecciones de Estados Unidos para perjudicar a Hillary Clinton, las campañas de desinformación en el referéndum como el del Brexit o en las elecciones como las de Francia, o el asesinato de exespías rusos en el Reino Unido, o mucho más cerca el apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, son tan solo algunos ejemplos. Todo como venganza por motivos que él dice encuentran sus explicaciones en la historia reciente o como herramientas para la desestabilización que debilite a quien suponga un competidor en sus aspiraciones de superpotencia. Eso sí, sin importar las consecuencias que esto genere. Es irónico ver ahora a Putin preocupado por un símbolo histórico de Francia, un tesoro, como dice, invaluable de la cultura europea y mundial, uno de los santuarios cristianos más importantes del mundo, en sus propias palabras. Ojalá Putin tuviera la misma sensibilidad por la democracia y los derechos humanos y los valores occidentales. Tenemos los mejores especialistas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias de nuestro Poder Latino de hoy, para ponerles algunas notas al pie, ver las cifras, entender la perspectiva, el contexto con los especialistas. Y hoy lo que tenemos son datos de recaudación de fondos en la campaña presidencial de Estados Unidos, al menos en los que aspiran a la reelección, como el presidente Donald Trump, pero también los que buscan la nominación. ¿Por qué son importantes los datos de recaudación de fondos? No porque hoy las campañas políticas en Estados Unidos dependan fundamentalmente de esos fondos. El mismo presidente Trump ganó las primarias y las elecciones probablemente con el presupuesto más bajo de entre todos los candidatos que buscó la presidencia en el año 2016. Hoy las estrategias pasan por otros canales, otras propuestas, otros medios sociales muy probablemente, y también por el boca a oreja de lo que dice el amigo, el vecino, la familia. Pero los datos de recaudación de fondos sirven para que los medios de comunicación y los analistas y en general la sociedad vea a candidatos que realmente están comprometidos y buscan no solo la proyección, la difusión de su nombre, sino un compromiso con una campaña. Hoy los fondos en Estados Unidos se destinan fundamentalmente a dos cosas. Una, a pagar asesores para esas estrategias de campaña y a anuncios de televisión. Y como decíamos antes, hoy las televisiones ya influyen muy poco en la decisión de voto. Veamos los datos. El presidente Donald Trump en el primer cuarto de este 2019 ha recaudado 30 millones de dólares. Es una recaudación que se suma a la que ya llevaba haciendo desde que llegó a la presidencia. Ya tiene 100 millones de dólares acumulados para esta campaña electoral, la del 2020, que no ha hecho sino comenzar. Le sigue en esa lista Bernie Sanders, de entre los demócratas que buscan la nominación del partido, con más de 20 millones de dólares, seguido de Elizabeth Warren, Kamala Harris, y así hasta los 16 nombres que conforman esa aspiración demócrata que busca la nominación del partido. Y recuerden que son 16, pero no van a ser los únicos. Se especula que en los próximos días Joe Biden, quien fue vicepresidente con Barack Obama, también podría sumarse a esa lista, junto a otros, y que fueran unos 20. Habrá que ver cómo van a ser esos debates para que los demócratas puedan escoger quién quieren que se enfrente
al candidato de los republicanos, que muy probablemente va a ser Donald Trump, que buscará su reelección. Importante estos datos de recaudación de fondos que ya nos dan pistas de por dónde van los tiros. Dice el periódico The Hill, que es ese portal de información política en Estados Unidos, que en este primer cuarto de este 2019 ya hay ganadores y vencedores si nos fijamos en esas cifras. ¿Y quiénes son esos ganadores? Por parte de los ganadores está Pete Buttigieg, que es ese gran desconocido, alcalde y exgobernador que busca la nominación. Un candidato que va en ascenso. Lleva $7 millones recaudados y su nombre era casi desconocido. No por la cantidad, pero sí por desde donde partía. Es relevante lo que ha conseguido el alcalde demócrata que busca esa nominación del partido. También Bernie Sanders, de esos 20 millones de dólares, dice la campaña que lo importante es que las aportaciones son de una media de $20. $20 para llegar a 20 millones de dólares. ¿Saben cuánta gente está movilizada, está comprometida? Casi 1 millón de personas han hecho aportaciones. Interesante, porque de la capacidad de movilización de los votantes también depende el éxito de los candidatos. Las campañas en este país son necesarios muchas manos. Y si no, que se lo pregunten a Barack Obama, que llegó a movilizar a millones de jóvenes particularmente ilusionados en esa campaña de la esperanza que él supo movilizar para ganarle a una candidata sólida como fue entonces Hillary Clinton. ¿Quién más está entre los ganadores? Está Donald Trump, por supuesto. $30 millones es una cifra nada despreciable, si bien él es el puro ejemplo de cómo no son necesarios millones de dólares para llegar a la presidencia, pero aún así, si los tienen, no está mal. Y también otros candidatos que eran desconocidos como Kamala Harris o Beto O'Rourke, que están subiendo, están en esa franja media de la tabla y que a pesar de lo poco conocidos que pueden llegar a ser sus nombres, van haciéndose un espacio. Entre los perdedores está, paradójicamente, Elizabeth Warren, que dicen quienes conocen esos datos de financiación de sus campañas que ya se ha gastado el 80% de lo que ha recaudado. Claro, eso es mucho para el momento en el que nos encontramos. Si bien es la tercera en capacidad de recaudación, ya se ha gastado el 80%. Eso es malo para la candidata Warren. Y también Kristen Gillibrand, que también ha gastado mucho y que para lo que lleva de campaña podría haber recaudado más. Esto según The Hill. Un apunte sobre la campaña política en Estados Unidos. En las últimas horas hemos conocido que ya hay al menos un republicano que está dispuesto a hacerle frente a Donald Trump en la nominación del partido republicano. Es un exgobernador y su perfil es este. Fue gobernador de Massachusetts de 1991 hasta 1997. Fue el candidato libertario para vicepresidente de los Estados Unidos en 2016. El 14 de febrero de 2019 anunció su candidatura para obtener la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2020 para enfrentarse a Donald Trump. Bill Weld, el nombre que hasta hace muy pocas horas era un profundo desconocido para muchos y que hoy es, de momento, oficialmente, el único republicano que buscará competir con Donald Trump para la nominación. Les hago una reflexión. Algunos plantean el titular como que le disputa. Imagínense ustedes que Donald Trump no tuviera un rival. ¿En el fondo le hace un favor al presidente Trump por tener un candidato con quien enfrentarse y poder comunicar más y poder llamar la atención de los medios en esa rivalidad interna de los republicanos? Y también para demostrar otra cosa, y es que la base republicana hoy sigue con el presidente Trump. A pesar de que hay muchos republicanos que puedan sentirse huérfanos, la mayoría, leí esta mañana, el 80% de los que votaron republicano estarían comprometidos con el presidente Trump. Por lo tanto, es una oportunidad para Trump. No lo vemos como alguien que le está disputando al presidente, sino tal vez le está haciendo un favor. Cambiamos de asunto. Acaba de terminar la gira de Mike Pompeo por América Latina. Una gira que le ha llevado a 4 países, que culminó en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y que comenzó en Chile, Paraguay y Perú. Esa gira ha tenido a Venezuela como uno de los elementos fundamentales de las conversaciones que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha tenido con los presidentes de esos países con los que se ha reunido. Ahora bien, si hubiese otro tema que tuviéramos que poner sobre la mesa, sería China.
en ese llamado que hace Estados Unidos a la región para que vaya con cuidado abriéndole las puertas a China. China tiene dinero para invertir y es lo que necesitan los gobiernos, pero las condiciones y la presencia de China en la región le preocupan a Estados Unidos. Mike Pompeo. China está siendo hipócrita por pedir una no intervención en Venezuela. Las propias intervenciones financieras de China han ayudado a destruir el país. Las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo haciendo esa advertencia a China, una respuesta que además en el caso de Venezuela también tuvo su contrapeso, su punto de vista de quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó, en una columna de opinión en Bloomberg, en un medio de comunicación especializado en cuestiones económicas, dijo que China puede cambiar de bando, darle la mano a Guaidó y su gobierno y dejar de dársela, el apoyo, a Nicolás Maduro. China es el mayor importador de petróleo del mundo y Venezuela cuenta con las reservas petroleras más grandes del mundo. Solamente por estas dos razones, la relación económica entre nuestras dos naciones crecerá. Es un hecho inevitable. Confío en que China, que conoce exactamente lo que ocurre en mi país, contribuya como la gran potencia que es a facilitar la transición política que necesitamos. Las palabras de Guaidó invitando a China a dejar de ayudar, de darle apoyo a Nicolás Maduro. Claro, desde China ven la película y responden, pero responden no a Guaidó, sino a Mike Pompeo. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha considerado a América Latina como su propio patio trasero para presionar, amenazar e incluso subvertir el poder político en otros países en todo momento. La respuesta de Lu Kang, el ministro de Relaciones Exteriores chino, dirigiéndose a Pompeo y diciéndole que la política es hipócrita. Este va a ser uno de los temas en los que vamos a abundar en nuestra sección de la entrevista con un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Le vamos a preguntar precisamente por esa política de Estados Unidos con la región. ¿Es hipócrita? Lo veremos después de la pausa al final de esta sección de noticias con pie de página. Y no podíamos olvidar en esta sección de noticias la destrucción, al menos en parte, de un símbolo de la cultura occidental y particularmente un emblema de Francia, la Catedral de Notre Dame. Se incendió y la noticia dio la vuelta al mundo, las imágenes también, y llevaron a millones a ver con sorpresa y con tristeza cómo se perdía una de las joyas medievales más relevantes de la cultura francesa y de la cultura occidental en general. Por eso en este punto del programa hemos invitado a una persona que nos ayude más allá de la pérdida de una iglesia, de la pérdida de las obras de arte, del valor del símbolo que tiene Notre Dame. Saludamos a Randan Ott. El señor Ott es el decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación de la Universidad Católica de Estados Unidos. Señor Ott, gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. ¿Qué significa para la cultura europea, para la cultura occidental, la destrucción de la Catedral de Notre Dame? Bienvenido. Bueno, es una estructura increíblemente importante. Yo diría que Notre Dame en París es quizá el segundo monumento arquitectónico más increíble del catolicismo después de St. Peter en Roma. La iglesia es crucial porque representa el estilo gótico en su máxima expresión. Es el ejemplo máximo de Europa del estilo gótico y se sintetiza en un movimiento medieval. La destrucción de la iglesia es sin duda una tremenda pérdida para el catolicismo, para la cristiandad y para la arquitectura en sí misma. Asimismo es un ícono, es un edificio turístico de París que atrae entre 12 y 13 millones de personas cada año. Esto va a tener un impacto masivo en París en términos turísticos. El monumento es importante arquitectónicamente, artísticamente y en la historia arquitectónica. Son 850 años atrás que fue construida y su incendio casi completo es una gran pérdida. Profesor, ¿qué se ha dado por perdido y qué se ha podido recuperar tras el incendio? Bueno, afortunadamente
Está en mi entendimiento que la corona de espinas, quizás la reliquia más importante y sagrada en París que estaba resguardada en esta catedral, fue salvada. Además, otras reliquias importantes como una túnica del periodo medieval y otras cosas han podido ser recuperadas. En términos de la iglesia en sí misma, me parece bastante terrible lo que pasaba anoche. El colapso de la aguja, particularmente en el centro del monumento, pudo haber sido un desastre peor, mucho mayor. Ahora parece, después de ver todas las fotos, las imágenes de la web, que la mayoría de la estructura, incluyendo el trabajo de cantenería y el espacio que cubren, han sido salvados. Hay algún daño, algunas vigas han sido dañadas y se rompieron. Durante el colapso, yo diría que quizás 80 o 90% de la nave transversal de la iglesia pudo haber ser salvada, está intacta. Incluso para los trabajos de reconstrucción, si quisieras decirlo, que puede llevarse a cabo, porque el fuego destruyó gran parte del techo muy alto y afortunadamente las bóvedas y el trabajo de cantenería está abajo donde están las ventanas, así que creo que gran parte de todo eso sobrevivió. Se puede decir que al ver las fotografías hoy es bastante claro que gran parte de los órganos, de los trabajos de madera, mucho que estaba bajo la iglesia, también ha sobrevivido. Muchas de las cosas se rompieron, pero no creo que el daño sea extensivo dentro de la nave. Son las explicaciones de Randall Ott, es decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación de la Universidad Católica de Estados Unidos, cuyo campus se encuentra aquí en la capital estadounidense, en Washington. Señor Ott, gracias por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. Feliz noche. Así terminamos este repaso de algunas cuestiones de la actualidad para hablar con los expertos o ponerle comentario a las cifras o los datos. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino para abundar en uno de los ejes fundamentales de la política de esta administración. De la administración Donald Trump, su política migratoria y particularmente, como él le gusta definir y se jacta de decir, la política de tolerancia cero con los migrantes. Estos migrantes que vienen de Centroamérica y de México fundamentalmente a un país que, paradójicamente, es un país de migrantes. Estados Unidos lo ha sido desde su misma fundación, desde su concepción, y que ha ido acogiendo centenares de olas migratorias a lo largo de sus más de 200 años de historia. Nosotros habitualmente en el programa hablamos de esa política migratoria, de las decisiones en Washington, pero ¿cuál es el impacto en las comunidades? ¿Cómo se integran estos migrantes cuando entran en Estados Unidos? Hoy tenemos a alguien que convive con ellos, que conoce a las organizaciones que las acogen, que las ayudan en ese proceso de integración. Es la persona que trabaja las campañas, el director de campañas del Foro Nacional de Inmigración, el señor Adam Estill. Señor Estill, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias. El señor Estill vive habitualmente en Phoenix, en Arizona, está de paso en Washington y aprovechamos su visita para que nos acompañe. Acaba de viajar a la zona fronteriza, es uno de sus viajes, el último. Estuvo en un centro de acogida al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, y también visitó comunidades religiosas y acompañó a pastoras evangélicas. Señor Estill, ustedes en el Foro Nacional de Inmigración siempre le ponen el acento a lo que en inglés se conocen como las 3 Bs, que en la traducción al español serían los que llevan la placa, los que llevan la Biblia y los que llevan negocios, que por sus siglas en inglés serían el BBB. Sí, señor. Estas 3 comunidades, estos 3 grupos de población, ¿cómo ven la inmigración? ¿Tienen algo en común? Sí. Lo que tienen en común es las comunidades en que trabajan, en que viven, y creen que la inmigración es una cosa buena en sus comunidades, que lo hacen más seguros, que lo hacen más interesantes, más fuertes, económicos, y es lo que tienen en común. Las 3 Bs que ven positivamente la inmigración, pero que también tienen en común
que suelen ser más conservadores en lo político Sí, y muchas están veces. alineados con los republicanos. ¿No encuentran contradicciones estas comunidades con la política migratoria del presidente Trump? Sí, por supuesto, a veces hay muchas contradicciones, pero la gente con que trabajamos piensan que el tema de inmigración no es un tema conservativa ni progresiva, es un tema de bienestar de nuestro país. ¿Y esta administración les escucha suficientemente? Pues a veces esta administración tiene sus metas que están de bajar la inmigración a nuestro país, pero con la gente con que trabajamos no comparten esta meta. ¿Ustedes creen que o no les escuchan o no saben hacer llegar su mensaje? No sé realmente. Esperamos que nos escuchen más. ¿Qué tienen que hacer para que les escuchen más? Pues seguir proveyendo haciendo el caso que la migración es buena para nuestras comunidades y que es parte de nuestra historia y es parte de nuestro futuro como país. ¿Por qué es buena para la comunidad la migración a Estados Unidos? Sí, en muchas comunidades hay problemas sin negocios, sin personas que pueden desarrollar los impuestos y que necesitan más gente que trabajen en las comunidades. En nuestra nación, mucha de nuestra gente está viajando mucho y necesitamos más migrantes para apoyar lo que necesitamos hacer como país. Usted acaba de viajar a la frontera. Sí. Estuvo en Ciudad Juárez y en El Paso. Y en la zona del Paso. ¿Qué vio? Pues vimos a muchos migrantes, muchos que buscan asilo en la frontera, muchos en la Ciudad Juárez que han sido deportados de los Estados Unidos. En la Casa de Inmigrante en Juárez sirven a la gente que van al norte y también que van al sur. Y mucha esperanza en la gente que ya pasó por el camino, sobre todo México, y que esperan entrar a los Estados Unidos para una vida mejor y para un refugio de persecución. El presidente Trump habla siempre de invasión, Sí. de esa oleada de migrantes. ¿Está justificado utilizar la palabra invasión? En mi experiencia, no. Nos conocimos con familias, con niños pequeños, con madres y padres jóvenes que simplemente buscan una vida mejor y que no traen peligro ni crimen a nuestro país. Simplemente quieren una vida mejor que no lo pueden conseguir en Centroamérica. Hay votantes, particularmente votantes del presidente Trump, que creen que este país no puede acoger a todo el mundo y ponen el ejemplo de que, oiga, uno en su casa, y me lo han repetido aquí comentaristas republicanos, Sí. uno tiene su casa, tiene sus normas y no puede acoger a todo el mundo porque pues, el sistema colapsa, los servicios de atención social también tienen el reto de soportar esa carga, la ayuda que presta el Estado, etcétera. ¿Qué responde? Tiene sentido, pero también tenemos mucho espacio más para mucha gente. Tenemos mucho trabajo que necesitamos que hagan los migrantes y, bueno, no estamos llenos aquí en los Estados Unidos. ¿Teme usted que, como dicen las previsiones, a partir del año 2050 los que han llevado la política habitualmente, las riendas de este país, el liderazgo, de manera mayoritaria, no digo que haya excepciones, que las ha habido, pero que son los tradicionalmente blancos y, vamos, que definen hombres, lo que en inglés se llama los WASP, que no sé si es muy políticamente correcto, Como yo. pero bueno, pero que esto pueda cambiar? Sí, por supuesto. Y para mí no es un asunto de temer, es bueno, es bonito tener más diversidad en nuestras comunidades. No lo temo nada. Gracias, señor Estel, por haber estado con nosotros.
Seguimos en Poder Latino, ahora para invitarles a una conversación sobre la política estadounidense en América Latina. En los últimos días ha terminado la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a 4 países de la región. Una visita que nos ha dejado referencias más allá de lo que pasa en cada uno de estos países, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en los países donde Mike Pompeo ha hecho una breve estancia para reunirse con los presidentes de esas naciones latinoamericanas. Ha aparecido China, que es un país que preocupa a Estados Unidos por su creciente presencia en infraestructuras, en intereses, en materias primas. A Estados Unidos le preocupa mucho China, ha hecho un llamado de atención y, lógicamente, China ha respondido. Dice la portavocía del Ministerio de Asuntos Exteriores chino que Estados Unidos continúa tratando a América Latina como su patio trasero, algo que hemos escuchado durante décadas. ¿Es el patio trasero América Latina? El profesor Michael McCarthy es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y además es profesor de Ciencia Política de George Washington, de la Universidad George Washington aquí en la capital estadounidense, y nos acompaña esta noche en Poder Latino. Profesor McCarthy, buenas noches. Un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias. Quería pedirle una opinión sobre esa política estadounidense, particularmente con Donald Trump. Algunos dicen que esta administración le está poniendo más atención a América Latina, sea para bien o para mal, pero le está poniendo más atención, y China sale al paso de las críticas diciendo que sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Sí, creo que hay un poco de dos cosas aquí en el último giro del secretario de Estado Pompeo a la región. Por un lado, como usted acaba de mencionar, es claro de que Washington está poniendo más atención al tema de las relaciones con la región en América Latina. Al mismo tiempo, lo han hecho bajo un marco que genera mucha polémica, que es el marco de la doctrina Monroe, donde vemos de que miembros del equipo de Trump haya dicho públicamente que no ven problemas con esta doctrina, que habla de que la región es la esfera de interés solamente de Estados Unidos y de que no pueden haber actores extrarregionales, es decir, China y Rusia, interviniendo en la región. Eso es lo que ha provocado el último polémico entre Pompeo y la Cancillería china. ¿Tiene razón Estados Unidos al temer por la presencia creciente de China en cuestiones comerciales particularmente y Rusia como expansión geopolítica? Claro, el tema es cómo manejar este nuevo mundo multipolar, ¿no? Es claro de que China y Rusia son potencias globales que tienen intereses en tratar de mostrar de que pueden llegar a cualquier parte del mundo y que también pueden jugar también por, digamos, los activos económicos que existen en la región. Yo creo que Estados Unidos tiene que verlo como parte de una nueva competencia, una nueva dinámica de competir con otros miembros del poder global. Ahora, al mismo tiempo, China no juega bajo el mismo esquema de reglas que juega Estados Unidos. Pero China tiene más dinero, más discrecionalidad con su capacidad de prestar dinero a la región, y eso es obviamente algo que le interesa a muchos gobiernos y muchas empresas de los distintos países de América Latina. Entonces es muy difícil competir con ellos con la idea de que ustedes no pueden participar. Luego está la opción de tratar de establecer un nuevo esquema, un nuevo equilibrio de la competencia, ¿no? En términos de las reglas de juego. Pero la manera de hacer eso, desde la perspectiva de Trump, es a través de atacando, ¿no? Entonces, espero de que después de los ataques que estamos viendo, los ataques retóricos, espero que podamos ver unos nuevos esquemas de reglas de juego compartidos entre las dos partes de alguna forma. Rusia es un caso más geopolítico que geoeconomía, obviamente. Usted habla de que Estados Unidos ataca, pero hay analistas que subrayan que ese ataque viene acompañado de una política nacionalista, aislacionista, que se aleja de los foros internacionales, de los espacios que hasta ahora Estados Unidos lideraba desde el punto de vista internacional. ¿Cuán responsable es Estados Unidos de haber dejado vacíos que ahora están ocupando otras potencias y que Estados Unidos se da cuenta de que por el hecho de haberse retirado han sido ocupados por
enemigos geopolíticos como China o Rusia? Yo comparto esta visión en el sentido de que creo que la administración de Trump haya hecho algunos autogoles, ¿no?, sobre este tema, dejando algunos espacios, pero ya estamos en el año número 3 de la administración, entonces veíamos de que están tratando, digamos, de compensar un poco por lo que no hicieron en año 1 y en año 2, y creo que estamos viendo cómo ellos quieren tratar de recuperar estos espacios que sí fueron regalados a los chinos de alguna especie, porque los chinos el año pasado pudieron decir, mira, nosotros somos los defensores del libre comercio. Adivínate de que China, un país que viene del comunismo. Eso lo dijo Xi Jinping en el Foro Económico Mundial. Exactamente. Entonces, en este sentido, algunas de las partes de la retórica de Trump lo juega en contra de los propios intereses de la nación en este sentido. ¿Qué busca China en América Latina? Los chinos siempre juegan a largo plazo. Entonces, en el sentido de que saben de que en la región encuentran unos recursos naturales que son cruciales para el desarrollo de la nación china, y de que también hay capacidad de hacer las exportaciones hacia China, y también hay interés político por parte de los gobiernos de la región de tratar, digamos, de alguna forma de diversificar las relaciones con los poderes globales. Entonces, ellos obviamente están jugando por sus propios intereses en este sentido. Creo que también los chinos quieren tratar de ver toda la región en un solo paquete a través del foro CELAC, que tiene un foro CELAC directamente con China, para poder incluir a los países de la región en su visión global en términos del desarrollo. Cuando los países de América Latina abren la puerta para que entre China, ¿tienen en cuenta cuestiones como derechos laborales, cuestiones como normas de respeto al medio ambiente, que tradicionalmente China no tiene como bandera principal cuando hace este tipo de inversiones? Eso es el, digamos, principal problema, y pasa por el hecho de que, por lo general, las transacciones comerciales que hace China con la región no lo hacen bajo un marco de transparencia. O sea, no hay un Estado de Derecho muy claro para establecer estas partes. Y en este sentido, yo creo que estas inversiones que vienen haciendo el gobierno de China o sus empresas, aunque se dicen de que tienen un beneficio a largo plazo para la región, también tienen costos muy altos en términos de los daños que se hacen al medio ambiente y también en términos de cuestiones laborales, donde normalmente China pone como condición de que el mano de obra se ponen las empresas chinas, entonces eso de alguna forma excluye al sector laboral local. Ese eventualmente puede ser una bomba. ¿En qué sentido? Hasta ahora la región ha estado más o menos dispuesto a recibir inversión china, a colaborar con empresas chinas. Pero quizás en un momento los sindicatos, las empresas, los políticos decir, mira, ojo, hasta cierto punto basta, ¿no? O sea, tenemos que nosotros tener más soberanía sobre la toma de decisiones a nivel comercial. ¿Cree usted que Estados Unidos toma decisiones sobre América Latina pensando en cuestiones de política interna más que en intereses geoestratégicos? En algunos casos sí. ¿Por ejemplo? Yo creo que en el caso de las relaciones con Cuba, es bien claro de que la cuestión doméstica es muy importante. El estado de Florida, según como piensa el presidente Trump, fue clave para su triunfo electoral, y él todavía piensa que él debe algo al pueblo cubano que está en Miami con respecto a esta victoria. Ahora, mañana vamos a ver un discurso importante por parte del asesor de Seguridad Nacional Bolton en Miami. Okay, entonces creo que vamos a ver más presión todavía sobre el gobierno, la dictadura en Habana, claro, con fines políticos electorales, pero también bajo un marco de tratar de buscar transiciones en 3 países claves en la región: Cuba, Nicaragua y Venezuela, la troika de la tiranía, como dijo en su momento el señor Bolton. Entonces creo que también hay una cuestión ideológica donde Trump está tratando de utilizar el tema de socialismo para construir una nueva narrativa
tanto en la política exterior como en la política doméstica, para unir al Partido Republicano. La semana pasada un analista aquí en el estudio, en el programa, nos decía que el gobierno de Maduro no se aguantaría sin Cuba, pero sí se podría aguantar sin China. Y probablemente el apoyo de Rusia es dudoso, aunque cada vez es más creciente. En las últimas horas, y lo repasábamos antes en la sección de noticias, Juan Guaidó ha insistido en la importancia de que China deje de apoyar a Maduro. Y lo hacía con el argumento de que el principal comprador o importador de petróleo del mundo es China, el principal productor, o con las reservas más grandes del mundo, no el principal productor, pero las reservas más grandes del mundo, es Venezuela. ¿Puede China aplicar la realpolitik y dejar de apoyar a Maduro para apoyar a Guaidó si el gobierno de Guaidó le garantiza en el futuro, frente a un cambio de gobierno, el acceso a esos recursos energéticos que tanto China necesita? Claro, puede ser el caso, pero creo que desde la óptica de los chinos es un triángulo de poder. No es solamente una relación bilateral con Guaidó o con el futuro ocupante de Miraflores, sea quien sea. Es una cuestión de, Trump, tú me estás diciendo que yo debo ceder en algo en términos de mi ayuda a Maduro. Chévere, ¿qué me vas a dar a mí? Entonces, en este sentido, también están en juego otros intereses a nivel global. ¿Qué intereses son esos? En algún momento, si el gobierno de Trump de verdad quiere de que China tenga otro comportamiento con respecto a Maduro y Guaidó, va a tener que ofrecer algo quizás en el Mar Pacífico o algo en la relación comercial entre Estados Unidos y China. ¿Con el tema de los aranceles, por ejemplo? Puede ser, pero también hay cuestiones geopolíticas a nivel de las relaciones con las fuerzas Hamas. Y yo discrepo un poco de este analista que mencionaste, porque creo que China y Rusia son más importantes que Cuba para Maduro. ¿Por qué? Porque también, además del tema de enviar barriles de petróleo, estos son gobiernos que le están ayudando al gobierno de Maduro con respecto a las transacciones financieras para evitar las sanciones, y son las potencias más importantes que en la ONU están votando en contra de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad Nacional. Consejo de Seguridad, ¿no? En las Naciones Unidas. Entonces, creo yo de que Cuba obviamente actuó clave, pero en términos estratégicos, China y Rusia pesan un poco más. México, hablemos de México. México, la relación con México desde el inicio, el lanzamiento de la campaña del entonces candidato y hoy presidente Trump ha sido controversial. Utiliza más el castigo y la provocación que no la mano tendida de una relación de un país aliado en cuestiones comerciales, fundamental, pero también en cuestiones geopolíticas. ¿Cómo definiría usted la relación que hoy tiene esta administración con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en este momento no se ve claramente cuál es la relación. O sea, de alguna forma tú tienes algunas relaciones personales entre actores claves, como es el yerno del presidente Trump, y gente clave del gobierno de AMLO, de López Obrador. Pero no se ha realizado una cumbre presidencial. Y hay hasta el momento una relación más o menos de discurso, no una relación de tratos en este sentido. Y creo que de alguna forma Trump va a seguir insistiendo en el tema del muro y va a seguir insistiendo sobre el tema de la migración. Pero creo que la relación México, de alguna forma, México-Estados Unidos queda de alguna forma protegido de estos ataques discursivos de Trump. Porque al final de cuentas, hasta ahora por lo menos, los asesores le dicen a Trump, mira, hay mucho que está en juego aquí. ¿Okay? Entonces, incluso si perdimos 30 días de comercio, los chinos pueden entrar. O sea, hay mucho que se puede perder. Entonces, en la relación estratégica Estados Unidos-México. Entonces, eso quizás sea un caso diferente a los países de Centroamérica. Tengo que cerrar, pero señor McCarthy, le quiero pedir un último comentario sobre la relación con Colombia. Colombia siempre se ha dicho que es el principal socio regional de Estados Unidos.
lo es en lo militar, lo es en la lucha contra el narcotráfico, contra la producción de cocaína y la lucha contra la extensión del cultivo de coca. Pero siendo como es socio y estando comprometido en esa lucha, Estados Unidos, particularmente, Donald Trump, como presidente, les ha dado palo. Últimamente ha dicho que no hacen nada cuando es evidente que la lucha de la administración de Iván Duque ha continuado. ¿Por qué la toma Trump con un socio, con un aliado? Bueno, no es la primera vez. Lo ha hecho de alguna forma también con los países de OTAN, que son países que tienen una alianza estratégica aún más larga y más importante. Entonces, creo que es una manera de Trump de buscar un enemigo, amenazarlo y luego convertirlo en amigo. Así lo veo yo en este sentido. Entonces, no creo que es un cambio estructural en la relación Estados Unidos-Colombia. Afortunadamente. Es la opinión del profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad George Washington, aquí en la capital, el profesor Michael McCarthy, que nos ha acompañado esta noche. Señor McCarthy, nos vamos a las redes sociales a recoger algunos de los comentarios que nos han llamado la atención o que nos gusta comentar. Opiniones sobre la presencia de China y de Rusia en Venezuela. Opiniones como esta. Con la ayuda de Rusia y China volverá Venezuela a ser un país próspero. Bloqueo de Estados Unidos no podrá detener esto. Y le respondo con una pregunta sin malicia. ¿Dónde preferiría usted vivir? ¿En Rusia, China o en Estados Unidos? Creo que está todo dicho, ¿no? Más cuestiones de la actualidad. Miren, saben que NTN no se ve en Venezuela por decisión, dijo Nicolás Maduro, de Estado. Pues bien, otro canal en los últimos días ha salido también del aire. El canal aliado, además de este canal de NTN24, Deutsche Welle. Lo han sacado del aire como presión del gobierno de Maduro al gobierno de Angela Merkel. Bueno, ¿saben que Deutsche Welle salió de la parrilla de canales de las cableras venezolanas? ¿No? Antes fue Nat Geo y antes de eso CNN y NTN24. Nos estamos quedando sin canales de televisión de documentalismo, periodismo serio, ciencia y didáctica. Por favor, basta ya de tanta indolencia. Tanta indolencia y tanta uniformidad. Y es que parece que quien piensa o habla diferente, la respuesta o el futuro que enfrenta es el de ser silenciado. ¿No es esto una dictadura? Y un último comentario, la llegada de ayuda humanitaria. La Cruz Roja, después de haber llegado a un acuerdo con Nicolás Maduro y también con Juan Guaidó, ha llegado el primer cargamento. Hemos visto las imágenes, esta vez sí hemos visto imágenes de la llegada de ese primer paquete de ayuda humanitaria. Un comentario que respondía también a la inquietud que nos generaba la llegada de esa ayuda humanitaria. Esperemos que no sea por parte de los ladrones del régimen. Sí, que no se la roben, que no politicen esa ayuda. Ese es el principal reto que tiene la Cruz Roja Internacional y es precisamente eso lo que la Cruz Roja ha pedido, que no se politice. Su prestigio está en juego. Así terminamos hoy Poder Latino. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Volvemos mañana. Que descansen.